Bienvenidos al fascinante mundo de la Fórmula 1 y al legendario protagonista de nuestro cuento, Ayrton Senna. Un hombre que trascendió la pista para dejar una huella imborrable en el deporte, y en el corazón de sus muchos aficionados en todo el mundo. Nuestro viaje comienza con sus humildes comienzos, donde se sembró una semilla que luego se convertiría en la carrera de una de las figuras más importantes del deporte. Nacido en Sao Paulo, Brasil, en 1960, la pasión del joven Ayrton por la velocidad y las carreras fue impulsada por sus habilidades naturales, y la omnipresente cultura del automovilismo que dominaba su país. Desde una tierna edad, mostraría preferencia por cualquier cosa que tuviera ruedas, y se le ofreció un vistazo a su destino cuando, a los 4 años, logró su primera aceleración en un kart, regalo de su padre. A medida que Senna crecía, también lo hacía su talento y su ambición. Conquistó el plan de karting brasileño hasta el punto de que su padre, reconociendo el potencial de su hijo, prometió apoyar su carrera deportiva y finalmente envió una exitosa empresa comercial para garantizar que el joven Ayrton tuviera los medios para alcanzar su potencial en las carreras. Con el respaldo paternal y un hábil networking, el joven brasileño hizo su debut en las carreras europeas en 1981. La Fórmula Ford 1600 le ofreció probar las carreras internacionales, y no fue una sorpresa que Senna no se inmutara, consiguiendo un segundo puesto en su carrera inaugural en Brands Hatch. Esta fue una indicación temprana de su espíritu competitivo y estilo de conducción agresivo con el que el mundo se familiarizaría. El salto a las carreras de Fórmula 3 en 1982 hizo que la trayectoria de Senna hacia la gloria de la Fórmula 1 comenzara a tomar forma. A pesar de comenzar la temporada con un equipo que dependía en gran medida de la mecánica amateur, Senna demostró su destreza y habilidad, logrando varios triunfos notables. Su resiliencia y éxito atrajeron la atención de Charles Neubold, quien le ofreció viajar en 1983 con el equipo West Surrey Racing, impulsándolo al borde del estrellato. El 3 veces campeón mundial de F1, Jackie Stewart, comentó una vez: "Hay dos tipos de pilotos. Los que han sobrevivido a un mal accidente, y los que lo harán". Senna personificó este sentimiento a lo largo de su carrera, mostrando con frecuencia una habilidad casi sobrenatural para evitar el desastre. Su debut en la Fórmula 1 con Toleman en 1984 subrayó esto, ya que domó al coche Hart 415T turboalimentado, superando repetidamente sus capacidades en carreras mojadas. A pesar de disputar un coche inferior, las extraordinarias actuaciones de Senna en clima húmedo llamaron la atención de toda la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, fue con Lotus al año siguiente cuando anunció realmente su llegada. Consiguió su primera pole position en el Gran Premio de Portugal de 1985, y ganó el memorable Gran Premio de Bélgica de 1985, demostrando su habilidad para dominar siniestramente el campo en condiciones de lluvia traicioneras. A lo largo de su carrera, Senna fue conocido por su increíble enfoque. Podía eliminar los ruidos del mundo que lo rodeaba, conservando una concentración intensa y solitaria durante las carreras. Su latido del corazón cayó a 45 latidos por minuto, notablemente bajos durante las carreras. La disciplina mental de Senna le permitió concentrarse intensamente en recortar centésimas de sus tiempos de vuelta. Podría decirse que el cenit de la carrera de Senna llegó con su primer campeonato mundial para McLaren en 1988. Su intensa rivalidad con Alain Prost, una preocupación similar por los errores mínimos de conducción perfecta que definían a una generación, se había intensificado. Pero la brillantez de Senna brilló, acumulando 13 poles inigualables, 8 victorias y el campeonato en un coche dominante. Más allá de su innegable destreza en la pista, comenzaron a surgir ideas sutiles sobre el verdadero personaje de Senna. El brasileño tímido para los medios también fue un intenso pensador espiritual, un filántropo ferozmente comprometido y profundamente filosófico. Fuera de la cabina, exudaba un comportamiento humilde, casi gentil. Aún así, cuando se puso el pasamontañas, surgió otro Ayrton Senna, el famoso competidor ardiente que no se conformaría con nada menos que la perfección. Tras mudarse a Williams en 1994 después de una época celebrada con McLaren, la tragedia golpeó el deporte. El prodigioso talento que ya había entretenido al mundo con momentos de fascinante habilidad tuvo un final intempestivo, y profundamente trágico en el circuito de Imola en el Gran Premio de San Marino. La fecha fue el 1 de mayo de 1994, cuando Ayrton Senna, campeón mundial de Fórmula 1, filántropo y héroe nacional de millones, dio su último suspiro. Fin de la vida de la leyenda, pero no el final de su impacto. El legado de Ayrton Senna no son solo sus 3 títulos mundiales o los numerosos récords que dejó. Su historia es un testimonio del espíritu indomable de la humanidad, y de una búsqueda incesante de la excelencia y la perfección. Ese legado agravó la determinación del organismo controlador del deporte, iniciando una ola de reformas de seguridad que fueron el sello distintivo de la Fórmula 1 moderna. En los años que siguieron a su trágica desaparición, la leyenda de Ayrton Senna solo ha crecido exponencialmente.
La pasión y dedicación inigualables que trajo al mundo de las carreras de Fórmula 1, combinadas con su inmenso talento natural, lo han plantado firmemente como uno de los grandes de todos los tiempos, y lo han elevado para siempre como un verdadero héroe del automovilismo. La historia de Ayrton Senna es un faro de inspiración para innumerables atletas, corredores y fanáticos de todo el mundo. Se personifica el concepto de perseguir el sueño sin compromisos, considerar cada obstáculo como una oportunidad para trascender, y demostrar el poder transformador de los deportes para inspirar, unificar e impulsar el cambio. La victoria inaugural en el Gran Premio de Fórmula 1 proporcionó la confirmación final de que Senna efectivamente se había convertido en una figura legendaria en el deporte del motor. Su viaje en el karting fue el epítome de sus humildes comienzos y, con cada hito, se volvió más excepcional, más sincronizado con su estilo de conducción dominante. Senna encarnó lo que parecía ser una mezcla incongruente de compasión desgarradora y determinación despiadada. Mostró una inmensa empatía por los desfavorecidos, pero dentro de la cabina estaba desatando un infierno de pasión competitiva. Su personalidad más grande que la vida luchaba constantemente con el alma mortal, lo que resultó en una carrera trascendental, que siempre oscilaba entre asombrosa y trágica. La regla de oro de Senna fue el progreso a través de la perfección, un impulso constante para ser la mejor versión de uno mismo. Aprovechó todos los fracasos, no con frustración sino con voluntad de aprender. Tal era su devoción por el deporte que se esculpió implacablemente, emergiendo como un atleta como ningún otro, un modelo de compromiso inquebrantable y voluntad infatigable. A medida que concluimos nuestra historia, es primordial comprender que el viaje de Ayrton Senna fue mucho más que una serie de batallas a alta velocidad en los circuitos de Fórmula 1. Era una narrativa repleta de lecciones de vida, un testimonio del poder bruto de los sueños realizados, de luchar contra las probabilidades y aferrarse a la visión. Un testimonio de un hombre que se atrevió a ser diferente. Ayrton Senna sigue siendo inmortal no solo en el automovilismo sino también en las santificadas agujas de los deportes y las mejores lecciones de la vida. E incluso hoy, mucho después de que el legendario rugido de su motor de F1 se hubiera desvanecido en los anales del tiempo, el espíritu de Ayrton Senna continúa inspirando, logrando, transformándose. Su legado sigue vivo de manera indeleble, tan tentadoramente afilada en su persistencia como lo fue la mirada del hombre cuyo sueño y refulgencia lo crearon una vez, brilla con la determinación de lograr lo imposible.